Hola, soy Carlos Espinosa y esto es Divagaciones, un canal para la discusión de cuestiones políticas y filosóficas. Bueno, y a propósito de los proyectos de ley que se han presentado en el Congreso, hoy vamos a hablar de por qué es necesario que se regule el mercado laboral y por qué es falsa esa premisa de que un mercado laboral no regulado es más eficiente. Antes de comenzar a hablar del tema de fondo, cabe mencionar que en el Congreso de Colombia acaba de tramitarse una ley para reducir la jornada laboral, que el autor intelectual de esta ley es nada menos que el mismo que decía: A Colombia la está matando la pereza. Lo que tenemos que hacer en modificación de jornada de trabajo es recortar la jornada de sueño, es recortar la jornada de vacaciones, es recortar la jornada de festivos. Pero más allá de las intenciones políticas que pueda haber en esta ley, el objetivo de este video es ver algunos de los pros y los contras de aumentar los costos laborales, ya sea mediante el aumento en el salario mínimo o mediante una reducción en las horas de trabajo semanales. Para eso, lo primero que vamos a hacer, lógicamente, es ver cómo funcionan este tipo de regulaciones dentro de la teoría básica del mercado. Como cualquier otro mercado, el mercado de trabajo tiene una oferta y una demanda. En este caso, los oferentes son las personas que buscan empleo, es decir, que quieren vender su trabajo, y los demandantes son empresas y potenciales empleadores que quieren comprar este trabajo a un precio determinado. En un mercado no regulado, el precio que se paga es el precio de equilibrio que se alcanza por medio de la oferta y la demanda. Cuando la oferta es más alta y la demanda es más baja, el precio tiende a subir, y cuando la demanda es más alta y la oferta es más baja, el precio tiende a bajar. Esto quiere decir que cuando existe una gran cantidad de personas buscando empleo y una pequeña cantidad de empresas requiriendo trabajadores, los salarios tienden a ser mucho más bajos. Y por el contrario, cuando hay muchas empresas generando empleo y pocas personas buscando trabajo, los salarios obviamente serán más altos. En la teoría económica, el salario mínimo y las jornadas laborales reguladas funcionan como un precio mínimo al mercado, que por lo general es superior al precio de equilibrio, es decir, que se obliga a pagar más de lo que los demandantes estarían dispuestos a pagar en condiciones normales. Con este nuevo precio, que es impuesto por medio de la regulación, habrá menos demandantes dispuestos a pagar y una mayor cantidad de oferentes dispuestos a vender, es decir, que habrá exceso de oferta y además lo que se conoce como una pérdida irrecuperable de eficiencia. Como se podrán imaginar, en términos del mercado laboral, este exceso de oferta se traduce en desempleo. Es con este argumento que muchas posiciones, generalmente dentro de la derecha económica y política, se oponen a aumentos del salario mínimos o incluso en sus versiones más radicales proponen eliminar el salario mínimo y las regulaciones del mercado laboral del todo. También hay quienes argumentan que ninguna regulación al mercado laboral será relevante, dado que siempre existe la posibilidad de que se creen mercados informales con precios más bajos que el establecido por la regulación. Y en el caso de Colombia es claro que tenemos una gran cantidad de trabajadores informales, así que en cierta medida se cumple esta premisa. Lo cierto es que todo esto tiene sentido desde el punto de vista de la teoría, pero recordemos que la teoría económica funciona a partir de tipos ideales y que en la vida real hay muchos más factores a considerar, algunos de los cuales la teoría contempla y otros de los cuales no. Uno de los factores que sí contempla es lo que se llama la elasticidad del precio de la demanda. Este concepto se refiere a qué tanto afectan los cambios en el precio la disposición de los demandantes a comprar un producto. En concreto, para el mercado laboral, esto quiere decir que si existe una demanda inelástica, un cambio en los precios del trabajo no hará que se pierdan empleos, o por lo menos no en la misma medida en la que se perderían si hubiera una demanda elástica. Este tiende a ser el caso para el mercado laboral, dado que las empresas maximizan sus beneficios al producir unas cantidades determinadas y para producir dichas cantidades necesitan unas cantidades de trabajo y de capital específicas. Todos estos factores varían dependiendo de cada caso, así que no podemos hacer una generalización concreta y aplicarla a absolutamente todos los casos. Y bueno, evidentemente el otro factor relevante para la discusión es uno que no necesariamente está tan contemplado en la teoría, que es el bienestar de los trabajadores. El hecho de que el trabajo no es solamente un producto que se ofrece y se demanda, sino que también es el tiempo y la energía vital de seres humanos que necesitan esparcimiento, necesitan relaciones sociales, necesitan cuidar su salud física, su salud mental y muchas otras cosas. En las situaciones en las que la demanda y la oferta del trabajo alcanzan el equilibrio en un punto en el que el salario es apenas lo suficiente para cubrir las necesidades básicas,
Se precarizan otras condiciones necesarias para el ser humano, como su capacidad de involucrarse en relaciones sociales, así como su salud mental y su salud física. Una de las cosas que yo les quiero mostrar acá es cómo esa misma teoría económica que muchas veces se utiliza para argumentar en contra del salario mínimo nos puede ayudar a explicar por qué la situación que acabo de señalar, en la que el trabajador gana apenas lo suficiente para cubrir sus gastos básicos, es prácticamente inevitable ante la ausencia de regulaciones. Y para entender por qué, tenemos que comenzar hablando de algunos conceptos de microeconomía que van un poquito más allá de la teoría básica de oferta y demanda que todos ya no sabemos. Y en concreto tenemos que hablar de la teoría del productor, que trataré de explicar de la forma más sencilla posible, de modo que las personas que no han estudiado temas de economía puedan entenderlo de una forma más o menos clara. En la teoría del productor, para que un productor pueda tener ganancias, sus ingresos deben ser mayores a sus costos, o en términos más sencillos, el precio al que vende su producto debe ser mayor a lo que cuesta producir, que es algo, bueno, aparentemente obvio. Pero cuando vemos la teoría del productor concretamente para el mercado laboral, hay algunos elementos que pueden ser contraintuitivos, porque generalmente cuando pensamos en oferta y demanda, pensamos en los oferentes como empresas que producen un producto y que lo venden. Pero en el mercado laboral, los oferentes son los trabajadores y los demandantes son las empresas. En este mercado, los trabajadores son los que están vendiendo y produciendo un producto, que es evidentemente su trabajo. Para vender su trabajo, asimismo tienen que incurrir en unos costos, algunos de los cuales son monetarios, como por ejemplo su transporte, sus costos de vida, y otros que son un poco menos tangibles, como su tiempo, su espacio de esparcimiento y demás. Por eso, aunque parezca un poco contraintuitivo, podemos aplicar la teoría del productor también a los que están vendiendo su trabajo, entendiendo que las personas que trabajan en sí mismas son como una especie de mini empresas. Entonces, volviendo nuevamente a la teoría del productor, que es algo de lo que nos acabamos de salir para entender un poco mejor por qué esta teoría se puede aplicar a los trabajadores también, vamos a ver que para que existan beneficios, el precio debe ser mayor al costo total medio, que eso puede sonar como un concepto un poco matemático, pero básicamente el costo total medio es coger todo lo que me cuesta producir lo que produzco y dividirlo entre la cantidad que estoy vendiendo. En el caso del mercado laboral, esa cantidad sería uno, porque yo solo puedo vender una vez mi trabajo y el precio sería mi salario. Entonces, para yo tener beneficios, mi salario tiene que ser mayor a mis costos de vida en el momento determinado en el que estoy trabajando. El problema es que, como nos lo demuestra la teoría, en ausencia de regulaciones o en un mercado de competencia perfecta, el costo total medio tiende a igualarse a los precios, o para decirlo en español, las firmas producen pero generan una ganancia muy pequeña o prácticamente nula. Y como estamos hablando de un mercado laboral donde los trabajadores son entendidos como firmas, ellos producen un trabajo, pero sus ganancias por encima de lo que les cuesta producir ese trabajo son prácticamente cero, muy bajitas. Y eso que nos dice la teoría, el costo total medio tiende a igualarse al precio. Lo vemos en la vida real, incluso con un salario regulado como el que tenemos. Los trabajadores apenas alcanzan a cubrir sus costos totales de vida con prácticamente ningún excedente en lo que ganan. Y alguien en este momento podría preguntarse de forma muy válida, entonces, ¿por qué hay personas que ganan 20 millones, personas que ganan 1 millón, hablando en moneda colombiana? Y bueno, es que, por supuesto, lo que acabo de mencionar antes solo aplica para trabajadores no capacitados o no altamente especializados, dado que este tipo de trabajadores existen en gran cantidad, es decir, el mercado tiene una gran cantidad de oferentes y por eso se asemeja a un mercado de competencia perfecta. Si hablamos de trabajadores altamente especializados, el mercado se asemeja un poco más a un mercado de monopolio u oligopolio, dado que existen muy pocos trabajadores que tengan ese tipo de capacidades. Por eso es que pueden cobrar salarios muy altos sin necesidad de que haya regulaciones. Entonces, la teoría nos dice que los trabajadores poco especializados, en ausencia de regulación,
van a tener un salario que no les genere prácticamente ningún excedente. Pero también si hacemos un análisis un poco más amplio, ya saliéndonos un poco de la teoría del mercado, podemos observar algunas de las consecuencias de la falta de regulación en el mercado laboral. Que si la mayoría de los trabajadores ganan solo lo suficiente para cubrir sus costos básicos de vida, difícilmente podrán ahorrar, difícilmente podrán invertir y mucho menos podrán emprender para ellos mismos también generar empleo. Es cierto que regular los mercados laborales, ya sea a través de precios mínimos, ya sea a través de reducción de las jornadas laborales, puede tener efectos sobre la cantidad de empleos que se generan y puede tener efectos sobre la eficiencia del mercado. Pero muchas veces, por no decir siempre, es necesario asumir esos costos para ganar en lo que respecta a calidad del empleo, en lo que respecta a las posibilidades de las personas de consumir, de invertir y de ahorrar. Por eso es que los empleos mejor remunerados, así sea por efecto de regulaciones y no necesariamente de la oferta y la demanda, permiten un mayor nivel de movilidad social, dado que las personas pueden invertir, por ejemplo, en su propia educación para tener un mayor nivel de especialización y acceder al mercado laboral en términos más favorables. De esa forma, tener empleos mejor remunerados ya por efecto del mercado, no necesariamente por efecto de las regulaciones. Desde una perspectiva económica, empleos mejor remunerados implican un mayor nivel de demanda agregada, lo que conduce a un mayor nivel de producción en el mediano plazo y en el largo plazo a un mayor nivel de desarrollo social y económico. Por el contrario, la ausencia de regulaciones, sobre todo en mercados donde prima la mano de obra no especializada, genera en la sociedad un riesgo de caer en lo que se llaman trampas de pobreza, es decir, hay una mayor cantidad de empleos, pero son empleos en los que no existe prácticamente ninguna posibilidad de ascenso o de movilidad social. Para que no me malentiendan, todo esto no quiere decir que solamente subiendo el salario mínimo la economía por sí sola vaya a mejorar, como en esa caricatura que se crea algunas veces de que entonces subamos el salario mínimo 500% y la sociedad estará 500% mejor. Ese obviamente no es el caso, pero creo que sí hemos podido demostrar que incluso desde la propia teoría económica marshalliana, un mercado laboral sin regulaciones no necesariamente va a ser más eficiente y de hecho puede llegar a ser altamente dañino. A la hora de debatir políticas públicas como los aumentos del salario mínimo, suelen primar posiciones dogmáticas, como de un lado la idea de que las regulaciones siempre son malas y de otro lado la creencia de que aumentar el salario mínimo tampoco tiene repercusiones negativas. Lo cierto es que cuando vamos a decidir el salario mínimo en una sociedad, es importante analizar cada caso concreto, entendiendo factores como los costos de vida de los trabajadores, las necesidades sociales y por supuesto también los costos de la generación de empleo. Habiendo sido eso todo lo que les quería comunicar, les agradezco a los que llegaron hasta este punto del video. Espero que esta información les haya sido útil, les haya dado un mejor entendimiento del mercado laboral y de por qué es necesario regular. Y bueno, no sobra decir que si les gustó este contenido, ya sea que estén de acuerdo o en desacuerdo, les invito a darme su opinión en los comentarios y para más contenido sobre política y filosofía, los invito a suscribirse al canal.